Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, hermanos y hermanas. Tenemos hoy la última clase de, de esta asignatura, ¿verdad? La asignatura de liturgia. Y hemos comenzado viendo la liturgia de los sacramentos. Ya hemos avanzado bastante, nos queda solamente la liturgia de el matrimonio y el final ya la liturgia de la, em, la unción de los enfermos. Vamos a ver el ritual del matrimonio, que como ustedes saben es el ritual litúrgico que nosotros seguimos para la celebración del matrimonio. Entonces, vamos a comenzar. Yo les voy a comenzar hablando sobre los ritos del matrimonio. Si ustedes tienen alguna duda o algo, pues pueden colocarlo en el chat y ya después vamos a dialogar un poquito sobre esto. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar diciendo que el matrimonio como sacramento se puede celebrar de dos diferentes maneras: con misa o sin misa. Y ustedes dirán, bueno, pero lo más bonito es que se celebre con la misa. Sí, efectivamente, lo ideal es que se celebre con la misa. Ahora bien, muchas veces el matrimonio del sacramento no puede celebrarse con la misa porque muchas veces el celebrante del matrimonio es un diácono. Acuérdense que el diácono puede celebrar matrimonio. Es un ministro también él del matrimonio. Entonces, cuando el diácono celebra, no puede celebrarse con misa porque el diácono está celebrando solamente el matrimonio. Como él no puede celebrar la misa, entonces vamos a celebrar el matrimonio sin la misa. Otras ocasiones es cuando hay ya mucha Eucaristía, por ejemplo, un día domingo donde hay varias Eucaristías, varias misas, y ya prácticamente para el sacramento del matrimonio no queda absolutamente el tiempo, entonces se puede celebrar también sin la misa. Otra ocasión es cuando uno de los dos cónyuges no es católico y no acepta la celebración de la misa, pero sí acepta casarse por la iglesia con su pareja porque en la parte católica quiere comulgar, quiere estar de lleno en la iglesia. Entonces, una condición es que la parte no católica dé el consentimiento de educar a los niños en la fe católica. Si él o ella, o sea, la parte, como le llamamos, la parte no católica, acepta eso y pide, en este caso, no tener una celebración de misa, sino solamente la celebración del sacramento, se puede celebrar el sacramento sin la misa. Lo normal es que se celebre con la misa. ¿Por qué? Porque si los dos son católicos, vamos a poder invitarlos a la comunión, si ya han hecho la primera comunión o si se han preparado para la comunión y han llevado tiempo tal vez sin comulgar, porque muchas veces hay matrimonios de mucho tiempo que se han casado por lo civil solamente y no se han casado por la iglesia, y ellos quieren comulgar porque han hecho su primera comunión, porque han comulgado anteriormente, pero han dejado de comulgar porque se casaron solamente por lo civil. Entonces, casándose por la iglesia, pueden confesarse y hacer entonces la comunión dentro del sacramento, dentro de la misa. Por eso es que pedimos que la mayoría de los sacramentos del matrimonio sea dentro de la misa. Pero como ustedes ven, hay posibilidades donde no se celebra la misa. Ya les digo, si celebra un diácono.
no se hace con la misa, o si la parte no católica no acepta la misa. Hay algunos que sí, hay algunos que dicen, sí, padre, yo no voy a comulgar, no soy católico, soy de otra religión o ateo o lo que sea, pero sí acepto la misa y acepto que, por ejemplo, en este caso, si es la mujer, o sea, que mi esposa o lo que sea, pues pueda acercarse a la comunión. Hay veces que sí aceptan, hay veces que es muy difícil y la mejor opción es sin misa. Hay algunos lugares donde he visto que algunos matrimonios donde la parte no católica no acepta ni siquiera grandes ceremonias, ni invitados, ni nada, se puede hacer en una celebración privada, pequeña, a veces en la sacristía o en una capilla pequeña, donde solamente están los novios y los testigos. Y no hay vestidos ni nada, sino simplemente para la celebración del sacramento. Entonces se celebra sin misa y puede celebrarse, como les decía, de esa manera. Yo lo he hecho varias veces en ocasiones donde generalmente el hombre, en este caso, no quiere grandes celebraciones, no quiere invitar a familiares, no quiere que nadie lo vea, sino que simplemente lo que quiere es aceptar que su esposa pueda comulgar, porque ella tal vez es católica, muy devota, quiere comulgar y él le está dando esta posibilidad. Son un matrimonio de toda la vida, también eso es importante, porque si es un matrimonio muy joven, hay que entonces indagar muy bien si realmente él quiere aceptar el matrimonio para toda la vida. Porque acuérdense que cuando es parte católica y parte no católica, la parte no católica muchas veces no saben que es un matrimonio para toda la vida. Entonces la parte no católica, si no ha tenido un tiempo, digamos, largo de convivencia con su esposa, por ejemplo, puede ser que dice, oh, ok, sí, acepto el matrimonio, pero no está siendo consciente de que es un matrimonio para toda la vida. Entonces, en esas ocasiones yo casi siempre lo acepto cuando son matrimonios ya de muchos años, donde han tenido hijos, donde ya se sabe que es un matrimonio que va a durar. Entonces, podemos aceptar un sacramento, digamos, sin grandes celebraciones, sino simplemente bien sencillo, con el ritual corto, el ritual les digo corto porque es el ritual solo del matrimonio, solo del sacramento. Y sí tienen que estar dos testigos presentes, que pueden ser familiares o amigos, que estén presentes en el sacramento y celebrar el sacramento, digamos, en privado. ¿Ok? Eso se puede hacer, de hecho yo lo he hecho. Pero ya les digo, repito, es muy importante hacerlo con matrimonios que ya tienen mucho tiempo, tienen hijos y tal, y uno ya está consciente de que la parte no católica sabe que es para toda la vida y realmente quiere que sea para toda la vida porque ya ha sido un matrimonio probado de muchos años. Entonces ahí es donde, de todos modos, siempre tenemos que tener, no se necesita una catequesis especial para la parte no católica porque esto se llama matrimonios mixtos, es diferente al matrimonio católico. El matrimonio católico sí lleva las charlas, la catequesis, lleva consigo el cursillo prematrimonial, que es muy importante, el encuentro con el sacerdote y tal. Cuando es un matrimonio mixto, lo hacemos con la parte católica, pero la parte no católica sí tenemos que tener primero un encuentro. Un encuentro para dialogar y preguntarle, ¿usted está de acuerdo con casarse para toda la vida? Sí. ¿Usted está de acuerdo que sus hijos van a ser educados en la fe católica? Sí. Por lo menos esa parte, que es muy importante, cuando ya nosotros hemos conversado con la parte no católica y ha aceptado las condiciones, entonces le podemos decir, ok, no hay problema, podemos hacer algo muy privado, en una oficina incluso se puede hacer con dos testigos, eso sí es importante, sin testigos no podemos celebrar matrimonio. Y se hace la celebración del matrimonio con el rito sin misa, ¿ok? Y no hace falta
que traigan vestidos, nada. Bueno, normalmente si vienen a celebrar el sacramento, no van a venir en chores y chancletas. Obviamente tienen que venir vestidos, pero no se necesita el vestido blanco, la cola y todo lo que obviamente lleva consigo el matrimonio formal, digamos el clásico, ¿no? El que estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Eso no se necesita. En el caso de que la parte no católica, digamos, no quiera, no acepte. Yo he celebrado también sacramentos donde la parte no católica acepta todo, acepta incluso también la gran celebración, acepta que se celebre la misa, pero ya les digo, siempre tenemos que preguntarle para no violentar tampoco su posición, porque cada quien obviamente tiene su posición y aquí no podemos ponerle una soga en el cuello a nadie. Lo importante es que si antes de celebrar el matrimonio tenemos que estar seguros de que es un matrimonio según la fe de la iglesia. Y según la fe de la iglesia, ese matrimonio es para toda la vida y van a educar a sus hijos en la fe católica. Eso es muy importante. Si eso falta, no podemos celebrar el sacramento. De cualquiera de las dos maneras, con misa o sin misa. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver los ritos que se hacen dentro de el sacramento del matrimonio. Recuérdense que dentro de la misa, la única cosa que cambia es que dentro de la misa se celebran también los ritos de la misa. Y si es fuera de la misa, se celebran solo los ritos específicos del sacramento del matrimonio. Entonces, ¿qué tengo que tener preparado para esta celebración? Si estoy ayudando al sacerdote, si estoy de alguna manera ayudando en la liturgia. Recuérdense, no puede faltar nunca el ritual, ¿ok? Lo primero que tenemos que buscar en la sacristía es dónde está el ritual del matrimonio. Acuérdense que hay sacristías que tienen ritual de los sacramentos, donde tienen todo, los 7. Pero es muy difícil encontrarlo así porque a veces son libros muy gordos. Entonces, generalmente, casi todas las sacristías compran los rituales que están hechos individuales. Generalmente las Paulinas, por ejemplo, o Verbo Divino o cualquier otra de las editoriales católicas imprime el ritual individual. Ritual del bautismo con niños, iniciación cristiana de adultos, que se recuerdan lo que les hablé, que es bautismo, comunión y confirmación en adultos. El ritual de la confirmación, que es específico para los adolescentes, porque acuérdense que los adultos, el ritual de la confirmación de adultos es el rito de iniciación cristiana de adultos, ¿ok? Acuérdense que el ritual de iniciación cristiana de adultos ya lleva consigo bautismo, comunión y confirmación para los catecúmenos. En el caso del proceso normal de las edades, o sea, el bautismo chiquitito es el libro del bautismo con niños. La comunión, pues obviamente no tiene un ritual, sino que es el ritual de la misa. La confirmación tiene un ritual, que es el ritual para los adolescentes, normal que se usa para los adolescentes, que los obispos usan para confirmar los adolescentes. El ritual de la confirmación, perdón, de la confesión, que también se usa para las confesiones, que como ustedes saben, yo les hablé, es bien cortito porque no lleva mucha ritualidad. La parte más importante es la confesión de los pecados, por lo tanto no lleva muchos ritos. Es bien cortito. El ritual del sacramento del orden, que se los di la vez pasada, se los comenté y ustedes ya lo conocen bien, que tiene 3 grados, el diaconado, los diáconos, el presbiterado, los obispos y la ordenación episcopal, que son para los obispos, ¿ok? Los 3 rituales del sacramento del orden. Ahora les estoy hablando del matrimonio dentro y fuera de la misa y ya nos quedaría solamente comentarles después al final sobre el ritual de la unción de los enfermos. Entonces, ritual siempre en todo sacramento, ritual. ¿Ok? Si es con la misa, también tengo que preparar el misal
pero el ritual no puede faltar. Ahora, padre, entonces, ¿qué hacemos con las lecturas? Sacamos el leccionario. ¿Cuál? Leccionario A, B, C. Leccionario de años pares o impares. No. Eso se usa durante las misas. ¿Se recuerdan que les hablé? Leccionario A, B o C, dependiendo de el ciclo en el que estemos, cuando es domingo. Cuando no es domingo, entonces año par o año impar, para los días entre semana. No voy a preparar eso si voy a hacer la celebración de un matrimonio dentro de la misa. ¿Por qué? Porque las lecturas van a estar dentro del ritual. Entonces, si yo no voy a celebrarla en domingo, porque si voy a celebrarla en domingo, entonces tengo que leer las lecturas del domingo. Generalmente las misas de los sacramentos, sacramento del matrimonio se celebra un sábado, otro día entre semana, por lo tanto, usamos el ritual del matrimonio que tiene las lecturas específicas del matrimonio. Entonces, no voy a usar absolutamente el leccionario del día ni del tiempo, sino que voy a usarlo el ritual del matrimonio. Recuérdense que no se celebran matrimonios durante el tiempo de la cuaresma, porque es un tiempo penitencial, a no ser que haya un matrimonio que sea necesario y obligatorio establecer en ese tiempo. Acuérdense que durante la cuaresma no se ponen flores en el altar, igual la Semana Santa, y entonces por ende se suspenden todos los matrimonios hasta la Pascua. ¿Ok? No se celebran matrimonios durante el tiempo de cuaresma. ¿Por qué, padre, no se celebra? Porque es un tiempo penitencial, porque no es permitido colocar flores en el altar, etc. A no ser que sea domingo. Domingos de cuaresma ya es diferente. Pero se reserva para matrimonios que son de emergencia. Digamos, ay padre, es que la esposa tiene cáncer y no sabemos si realmente vaya a durar mucho tiempo y ellos quieren casarse, etcétera. Bueno, podemos entonces celebrarlo en cualquier tiempo del año, porque es un matrimonio de emergencia. Pero cuando no es un matrimonio de emergencia que puede esperar, podemos programarlo para la Pascua. ¿Ok? Apenas celebremos la vigilia pascual, ya después podemos programar los matrimonios para cualquiera de esos días. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se hace en los ritos iniciales. Bueno, casi siempre el sacerdote está parado en el altar junto al novio, esperando que llegue la esposa. En ese momento hay diferentes maneras de establecer el rito. Muchas veces hay algunos que usan una niña echando flores delante, un niño que viene, etcétera, etcétera, con lo que venga. Bueno, unas damas, unos caballeros o unas no sé qué. Bueno, eso depende de los novios, lo que quieran preparar. La iglesia no tiene, desde el punto de vista litúrgico, no tiene establecido cuántos van a entrar antes de la novia. Entonces, ese momento lo pueden programar con los esposos y si ellos quieren unos niños. La mayoría de las veces, si me preguntan, padre, ¿pueden traer algo en la mano? Yo siempre le digo, sí. Y si van a traer algo en la mano, no vayan a traer algo raro, porque acuérdense que es un sacramento. No es que van a traer, no, pues que es que queremos traer, porque es una tradición en la familia, qué sé yo, traer un puerco asado. No, no es aceptada, ¿verdad? Ese tipo de ofrendas al inicio, ¿verdad? Porque acuérdense que en este caso la entrada más bien lo que es el rito de entrada puede ser programado con los esposos
eligiendo sobre todo lo que son los objetos litúrgicos. Por ejemplo, ¿qué pueden traer en la mano el niño o la niña que vienen? Los anillos, ¿ok? Eso pueden traerlo en las manos, puede traerlo un niño, puede traerlo una niña. Yo he visto en algunos lugares donde hacen un cojincito y los amarran con una cinta que muchas veces cuesta un trabajo grandísimo desatarla porque hacen unos nudos que luego en ese momento es complicado. Entonces, que no estén tan bien amarrados. No tiene que estar en un cojín. Generalmente lo hacen en el cojín para que se vea cuando vienen entrando en la iglesia. Pero pueden venir dentro de un cofre o pueden venir como quieran, incluso en una patena. Hay algunos que lo ponen así como una especie de patenita que preparan solo para eso, no la patena de la comunión, sino algo especial, como una patenita especial para los anillos. ¿Qué otra cosa pueden traer que es litúrgico? Las arras. Y ustedes me preguntarán, padre, ¿y este nombre es raro? ¿Qué cosas son las arras? Las arras son las monedas, ¿ok? Que no son monedas, son monedas inventadas que se compran en las tiendas de liturgia o las tiendas especiales de matrimonio. Son como unas moneditas que no pertenecen a ningún país ni nada, son inventadas, son unas moneditas solamente simbólicas que ellos se van a intercambiar como signo, acuérdense que es importante, el signo de compartir los bienes materiales, porque obviamente el matrimonio comparte los bienes materiales. Entonces, las arras se llaman arras con doble R, A-R-R-A-S, arras. Las arras pueden traerlas también en procesión. Pueden venir en un cofrecito, pueden venir también en una patena especial para eso, bueno, de cualquier manera. Esas son las dos cosas que siempre el sacerdote les va a decir, pueden traerlo. Ya otras cosas tienen que ver con el sacerdote si acepta. Hay gente que dice, padre, me gustaría que hagamos una Biblia o qué sé yo. Bueno, pueden ser cosas que pueden traerse, pero no es digamos, lo normal. Lo normal es que sean los objetos que utilizamos para el matrimonio, que son los anillos y las arras, ¿ok? Padres, que nosotros en nuestro país usamos veo que en México usan, no sé cómo le llaman, creo que es como un anillo o algo así, como un, oh Dios, ¿cómo se le llama? Ahora no me sé el nombre. Que colocan como un rosario, ¿verdad? Pero tiene su nombre, no recuerdo. Bueno, que se ponen en las cabezas de los novios. Ahora, yo les explico qué pasa con esto. Esto no es litúrgico, o sea, no está dentro del ritual, pero yo personalmente acepto, porque es un ritual de un país propio y no es un ritual que está fuera, digamos, digamos que está en contra de la liturgia, no está en contra, pero no es litúrgico. O sea, si alguien dice, padre, y el rosario tenemos que ponerlo y tal. Bueno, en realidad ustedes saben que el rosario no se coloca en las cabezas, ¿ok? No es algo que no se usa para colocarlo en el cuello de las personas. Pero si hay una tradición en el país o en la familia que han usado este rosario como símbolo de unión entre los dos, pues sí, pero ustedes verán que el sacerdote apenas lo que va a hacer es tal vez bendecirlo, pero no hay ritual específico para el rosario o este objeto, ¿verdad? Que se coloca en las cabezas de los novios, ¿ok? Entonces recuérdense que si se va a usar, tienen siempre que preguntarle al sacerdote. ¿Por qué? Porque no es algo común. O sea, ¿qué cosas no deben preguntar al sacerdote? Los anillos. Ya el sacerdote sabe que siempre van a haber anillos y las arras. Que las arras no son tampoco obligatorias, pero están dentro del ritual. O sea, sí está dentro del ritual como algo opcional, como en el caso del bautismo, lo que yo les decía, el echar el sal en el agua y tal, son ritos opcionales, pero que mucha gente lo hace porque es bien bonito. Entonces las arras también forman parte de un ritual opcional, pero es bien bonito. Sin embargo, el rosario en el cuello de los novios no está en el ritual. O sea, no hay nada en especial que dentro del ritual nos diga que hay que colocar eso. Pero
ya les digo, si hablan con el sacerdote, le dicen, mira, es una tradición en nuestro pueblo, o en nuestro país, o en nuestra familia, y queremos hacerlo, pues yo creo que el sacerdote les va a dar la posibilidad, porque no es algo que esté, digamos, mal, sino simplemente una opción. Hay otras opciones, hay matrimonios que también, no sé, les gusta, por ejemplo, cantar, y entonces le dicen al sacerdote, ¿sabes qué? Quiero dar una, ¿cómo se dice? Como una sorpresa al esposo o a la esposa, y entonces uno de ellos sale cantando, o de alguna manera, eso también podemos aceptarlo como algo que forma parte, pero acuérdense que no forma parte de la liturgia, no es que sea obligatorio hacerlo, no está mandado por la liturgia. Son opciones que si el sacerdote acepta y ve que no es algo que le quita lo que es la sacramentalidad del matrimonio, pues se puede aceptar. Entonces, ¿qué tenemos que preparar? El misal, el leccionario, pero no el leccionario del día, porque vamos a usar las lecturas del matrimonio. Entonces, en lugar del leccionario, el ritual del matrimonio. Que acuérdense que a mí me gusta, cuando celebro el matrimonio, tener dos rituales. Uno en el ambón para hacer las lecturas, y otro tenerlo el sacerdote en la mano para que pueda dirigir el sacramento. Porque si no, de lo contrario, tiene que el sacerdote dárselo al lector, después el lector regresarlo al sacerdote para seguir. Si tienen un solo ritual, es un poquito pesado, ¿no? Lo que es. Entonces, generalmente, si se usan dos rituales, es mucho mejor, porque un ritual se queda en el ambón y solo se usa para las lecturas y para la oración de los fieles, o sea, para las preces, y listo. Y el otro lo usa el sacerdote para los demás ritos, ¿verdad? Del sacramento. Entonces, dijimos que misal. El misal siempre es el mismo para todas las misas, sean para sacramentos, sea para cualquier tiempo del año. Entonces, misal romano. Y junto con el misal romano siempre tengo que preparar uno o dos rituales del matrimonio. Si quiero estar más tranquilo, pues dos. Y si no, pues uno, lo que se va a tener que pasar de un lugar a otro. ¿Ok? Después que preparo todo eso, tengo que acordarme de tener las cosas normales para la misa, el cáliz y la patena, el corporal, el purificador, el manustergio, el lavabo, todo lo normal que se usa para la misa. Las hostias que voy a consagrar, el vino, vino y agua. Y no se me puede olvidar lo que es propio del sacramento. Los anillos, que generalmente los traen ellos mismos, pero que siempre es bueno comunicarse con los esposos. ¿Ustedes traen los anillos? Sí, ok, perfecto. También tengo que tener presente las arras, en el caso de que ellos quieran, el ritual de las arras. Y ya después, si quieren algún ritual, como el del rosario, entre los novios, pues también es permitido si el sacerdote ve que es posible. Tengo que preparar dos sillas delante del altar, o sea, enfrente del altar, que es donde van a estar colocados los novios, el novio y la novia, y tengo que colocarles delante un reclinatorio para que se arrodillen en el momento de la consagración, o en algunos momentos, ¿verdad?, que va a necesitarse arrodillarse. Entonces es necesario preparar esas dos sillas con esos dos reclinatorios. Ustedes saben sí qué cosas son los reclinatorios, ¿verdad? Son donde nosotros nos arrodillamos, que son individuales para ellos dos, ¿verdad? Lo otro que tengo que colocar es al lado de ellos, uno a la derecha y uno a la izquierda, tengo que colocar los testigos. Ahora, ustedes me van a hacer la pregunta que muchos me preguntan cuando celebro matrimonio. Padre, ¿y los padrinos? No hay padrinos de matrimonio. Ay, padre, pero ya yo le dije a mi tía y ella va a ser la madrina y no sé qué. Mire, los padrinos que se usan para el bautismo, que se usan para la confirmación, para el matrimonio no existen. No existen padrinos.
no, si van a ayudar a alguien a prepararse al sacramento, o si tienen a alguien que se está preparando al sacramento, por favor, díganle, no hablen de padrino, o si quieren hablar de padrinos, que sea para la fiesta. Yo sé que hay lugares donde dicen que el padrino del pastel, el padrino de la no sé qué, y cuando se van a casar, pues prácticamente tienen personas que les llaman padrinos, pero que son las personas que les ayudan a conseguir que el padrino de las tortillas o el padrino del arroz. No, acuérdense que la iglesia no habla de padrinos en el sacramento del matrimonio. Y eso es un error porque la gente dice, ah, pero es que como el bautismo tiene padrinos, pues también la confirmación y bueno, pues ya el matrimonio también debe tener padrinos. Y no, no es así, no tienen padrinos. Ahora, si ustedes quieren nombrar los padrinos, le quieren decir, bueno, ustedes son nuestros padrinos y se van a llamar padrinos, pero que sea interno y díganle, el padre no va a llamarlos para nada, ni para firmar, ni para nada, porque no existen padrinos del matrimonio. Si ustedes le quieren llamar padrinos, pues siéntenlos en algún lugarcito allí y que estén bien tranquilitos y ya se van a llamar padrinos, pero no van a participar activamente en el sacramento porque no existen los padrinos del matrimonio. Vuelvo y repito, porque algunos a veces se confunden. Entonces, no existe el padrino del sacramento del matrimonio. Existen los testigos. Ojo, eso sí es muy importante porque ellos son los que firman el libro del sacramento. A mí a veces me ha pasado que me dan dos nombres y cuando van a firmar vienen dos diferentes. Por eso mismo, porque tienen dos testigos y dos padrinos. Y les digo, no, los nombres que ustedes me dieron son los testigos y son los que van a firmar. Punto y fuera, más nadie. Todos los otros, yo sé que hay algunos sacerdotes que para poder hacer participar a las personas ponen una hoja aparte y firman 50, 100 personas. Todo el que quiera firmar puede firmar, pero no es testigo oficial. O sea, es testigo porque obviamente estuvo allí, y puede testificar en cualquier momento si yo estuve allí, yo sé que ellos se casaron, puede ser un testigo. Cualquiera que participe en la boda es un testigo. Ahora, los testigos oficiales son aquellos que normalmente los esposos dan sus nombres al sacerdote, ¿verdad? Y a la oficina, y son las personas que debajo de su nombre o al lado de su nombre van a firmar. Si hay lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde un sacramento por la iglesia es válido también para el civil, o sea, no tienen que ir a casarse al civil, sino que ya con una sola celebración basta, entonces, con más razón, los que firman tienen que ser testigos y no padrinos. ¿Por qué? Porque después ese papel se manda a la corte matrimonial para asentar que se celebró un matrimonio en tal iglesia con tal sacerdote. De hecho, todos los sacerdotes en Estados Unidos somos notarios para asentar matrimonios, ¿ok? También civilmente. Pero eso es en algunos países donde existe el concordato. ¿Qué cosa es el concordato, padre? Porque eso es un nombre un poquito raro. Ah, bueno. El concordato, se llama así concordato, es un acuerdo que se hace entre la Santa Sede, porque acuérdense que la Iglesia tiene la representación en la Santa Sede como país, o sea, el Vaticano, la Santa Sede, el Vaticano y el país X. Sé que en República Dominicana existe, en Italia obviamente hay un concordato, en Estados Unidos existe, hay países donde no existe. Por ejemplo, en Cuba no existe. Y allí, si te casas por la iglesia, quieres casarte por la civil, tienes que ir al civil a firmar. ¿Ok? Entonces no es válido. Pero hay lugares donde existe el concordato y los matrimonios por la iglesia son válidos también a nivel civil. Entonces, siempre tenemos que tener presente que en cualquier lugar donde sea, haya concordato, no haya concordato, pase lo que pase, siempre vamos nosotros a buscar la firma de los dos testigos, porque el sacramento del matrimonio
exige solamente 2 testigos. Pueden firmar 1.555 millones, no importa. Ellos son testigos también porque participaron y son testigos oculares porque miraron, porque vieron, porque escucharon. Pero no son los testigos oficiales del matrimonio. Testigos oficiales del matrimonio son 1 y 2. Padre, ¿debe ser una mujer y un hombre? No. No hay en ninguna parte explicitado de que tiene que ser una mujer o que tiene que ser un hombre. Pueden ser 2 hombres, pueden ser 2 mujeres, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser una tía, puede ser el vecino del frente, cualquiera que tenga más de 18 años, obviamente, esa es la condición número 1, y que firme. Padre, pero tienen que ser bautizados, tienen que, no importa. Porque acuérdense que estamos hablando de testigos, no son padrinos. Si fueran padrinos, bueno, pues sí, tienen que estar casados por la iglesia, tienen que ser bautizados. Pero como no les llamamos padrinos porque no son padrinos, porque no existen los padrinos del matrimonio, vuelvo y repito, entonces los testigos no son personas que tienen que tener sacramentos, no tienen que estar casados por la iglesia, no importa. Puede ser cualquier persona que firme que es testigo de esa boda, o sea, que él presenció esa boda, que él da testimonio de que sí se celebró esa boda, ¿ok? Eso por eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿se hace como con los padrinos que se les da un canacatequesis? No, absolutamente, porque los testigos solamente decir yo testimonio de que eso sí pasó y yo firmé de que soy testigo de que eso pasó. Es como cuando estás en la calle y pasa un accidente o algo y hay alguien que estaba presente y dice, no, yo doy mi testimonio de que sí pasó de esta manera, etcétera, y firma con su testimonio. Es lo mismo, lo mismo. El testigo del matrimonio es igual. Ahora, si ustedes, porque padre, pero es que yo quiero que mis testigos sean, no sé, mi hermano, pero no está casado por la iglesia y no sé quién y tal. Pues bien, no hay problema. Pero me gustaría tener unos padrinos que sean personas casadas por la iglesia de muchos años, que nos acompañen y tal. También pueden hacerlo, pero no les llamen padrinos, por favor, porque no existe el padrino del matrimonio, ¿ok? Llámenles, si ustedes quieren, pues un matrimonio amigo que nos acompaña, pueden llamarle mentores, o sea, que hacen mentoría con ellos, o sea, que ellos como tutores, que les acompañan y les ayudan en el proceso. Y si ustedes le quieren llamar padrinos, pero no se confundan porque no existe el padrino, ¿eh? Porque si no las otras personas dicen, nosotros somos los padrinos y vamos a firmar o lo que sea y tal. No, el padrino no firma, el que firma es el testigo. Yo a muchas personas que quieren tener unos padrinos, o sea, en el sentido de que quieren tener unas personas que sean casados por la iglesia, que les acompañe, que les den consejo cuando tengan alguna dificultad o algo, porque son personas ya que tienen un matrimonio de muchos años, les digo, entonces hagan lo siguiente, nombre los testigos. Y ya entonces ustedes le dicen, ustedes son los testigos. Y si quieren después decirle, bueno, son testigos padrinos, pues ya está bien. Pero tienen que nombrar los testigos para que ellos firmen y ellos estén presentes allí. Y si ya ustedes los quieren, digamos de alguna manera, nombrar como mentores o que les acompañen el proceso, pues qué bien. Pero el testigo no es para eso, ¿ok? Eso es muy importante que lo sepan. El testigo es solamente para testificar de que sí hubo sacramento y se celebró. Entonces, todas esas cosas tengo que prepararlas para el sacramento, antes del sacramento. Porque cuando comience, ya tengo que tener todo eso. El comienzo se hace. Bueno, ritual de entrada, como les dije, muchas veces hay un ritual un poquito largo porque con el canto, que generalmente siempre es la marcha nupcial, van entrando poco a poco diferentes personajes, etcétera. Y generalmente está el novio esperando. Padre, ¿el novio tiene que estar con su mamá? No obligatoriamente. No hay ningún lugar donde dice que tiene que estar con su mamá, ni tampoco en ningún lugar dice que la novia debe entrar con su papá.
Es una tradición. ¿Se puede hacer? Sí, claro. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Él puede estar solo, ella puede entrar sola, él puede estar con su mamá, con sus dos papás o con quien quiera, y la novia puede entrar con sus dos papás, puede entrar con su papá solamente o puede entrar sola. No hay problema ninguno. ¿Ok? No, en el ritual no nos dice, la novia debe entrar de la mano con el papá y él tiene que entregársela al futuro esposo y tiene que darle un beso y tiene que... Todo eso es tradición. Separen lo que es liturgia de tradición, ¿ok? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque liturgia es liturgia, tiene que hacerse y debe hacerse de esa manera. Ahora, la tradición ya depende del sacerdote. Si dice, bueno, es una tradición que no es fea, es bonita, que ellos entren. Yo he tenido matrimonios donde he permitido que entren incluso con los dos papás. Bueno, porque como que los dos quieren entregarla y tal, y que el papá le dé la mano de la hija suya, ¿verdad? Al futuro esposo y le diga algunas palabras. Sí, hay veces como unas palabras de entrega y tal, es muy bonito, pero esto todo es tradición. El sacramento nos dice que el esposo y la esposa, ¿verdad? Después de entrar, se disponen a participar activamente en el sacramento. Listo, eso es lo importante, que estén ellos dos, ¿ok? No es necesario que entren con nadie. Si lo quieren hacer, podemos hacerlo. Se comienza la misa normal con una monición que generalmente el sacerdote hace. Siempre dice, hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos para presenciar, ¿verdad? La unión matrimonial entre fulano y mengana, que hoy, etcétera, etcétera. Y entonces ahí pues nos habla de lo que va a suceder y nos dice, estemos atentos para la celebración del matrimonio, ¿ok? Entonces, voy a decirles cuáles son las lecturas, más o menos, que tenemos elegidas para ese día. Recuérdense que se debe elegir siempre una primera lectura, que generalmente es o Primera de Corintios 13, a mí me gusta mucho, que es el amor todo lo soporta, el amor todo lo aguanta, el amor todo, bueno, ustedes saben, ¿no? Primera de Corintios 13, que es muy linda. O el Cantar de los Cantares, que habla de mi amado, mi amada, etcétera, y es muy hermoso el Cantar de los Cantares. Cualquiera de esos se puede utilizar. Hay otros, sí, hay muchísimos, se pueden utilizar muchas lecturas. De hecho, aparte de Corintios 13, está Corintios 7, que habla de los casados, qué es lo que debe hacer, que la mujer no se separe de su marido, que permanezca, en el caso de que si se separa, que permanezca sin casarse, o que se reconcilie con el marido. Esta es primera de Corintios 7:10. Se usa poquísimo, pero bueno, la que más se usa es Cantar de los Cantares y Corintios 13. Corintios 13, que yo les decía que es el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Esa es una lectura sumamente hermosa. O Efesios 4 también, que habla de la vocación de los casados. Y también es muy hermosa. Después tenemos los salmos, ¿verdad? Que se va eligiendo el salmo que se desee y se puede tener una segunda lectura. O se puede simplemente, si es día entre semana, ir directamente al Evangelio. Tenemos el Evangelio de Mateo 5, que son las bienaventuranzas. Tenemos también Mateo 5, pero del 13 al 16, que nos habla de sal de la tierra y luz del mundo.
Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 19, que es muy usado, yo creo que es el más usado prácticamente, que es el que habla de que el padre, o sea, el esposo, el hombre abandona padre y madre y se une a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ese es el más usado, es el que yo siempre uso, Mateo 19 del 3 al 6. Después está Mateo 22. Bueno, hay diferentes opciones para el matrimonio que el sacerdote va a elegir porque dependiendo de las lecturas, él va a hacer la homilía, ¿ok? Siempre es bueno, si ustedes están ayudando al sacerdote padre, qué lecturas va a elegir para dársela a los lectores y que se las repasen, porque dependiendo de las lecturas es que el sacerdote va a hacer, a construir su homilía, dependiendo de eso. Bien, después de la homilía, que siempre el sacerdote habla del matrimonio, obviamente, él se acerca a los esposos, está enfrente de los dos y comienza esta admonición prácticamente que es del inicio, esta admonición del inicio donde dice: queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia la voluntad de ustedes de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal y Él, que les consagró un día con el santo bautismo, les enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, yo les pregunto sobre su intención y viene lo que se llama el escrutinio, ¿ok? Entonces, el escrutinio es muy importante porque el sacerdote le pregunta a ellos. Vamos a poner unos nombres. Carlos y María. Carlos y María, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. Hay veces que dicen sí solamente porque a veces no se aprenden eso, pero bueno, importante es que digan sí, ¿ok? O sea, que vienen libre y voluntariamente, nadie le está obligando a casarse. Después, ¿están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. Se está hablando de que ellos están decididos a amarse para siempre. Porque si hay alguno que dice, no, pues yo me estoy casando, pero nomás quiero 2 añitos, no. O sea, o te cases para todavía o no te cases por la iglesia. Entonces, por eso es que el sacerdote les pregunta en el escrutinio si están decididos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Ven que son 3 preguntas importantes. Si vienen libremente, si están decididos a amarse para toda la vida y si están dispuestos a educar a los hijos según la ley de Cristo y de la iglesia. ¿Ok? Si los novios, porque a veces algunos padres, pero es que ellos se van a casar, llevan muchos años casados, ya tienen 60 años. ¿Cómo usted le va a preguntar si van a educar a sus hijos según la ley de Cristo y de su iglesia, si ya todos los hijos los tienen educados? Bueno, si es un matrimonio de edad avanzada, se puede omitir esta pregunta, ¿ok? Sí, porque me ha pasado con algunos matrimonios que he celebrado de 60 años y digo, no, pues esta pregunta no se hace, porque obviamente no aplica para ellos, porque ya es un matrimonio de edad avanzada. ¿Ok? Entonces, esa es una modalidad de escrutinio. Hay otra modalidad un poquito más breve de escrutinio. A mí me gusta esa primera, bastante bonita. Y sobre todo, que los hace a ellos, digamos de alguna manera, responsables de lo que van a hacer.
Y entonces, en ese momento el sacerdote dice, así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Entonces allí ellos que están de frente al sacerdote se ponen frente, uno frente al otro, cara a cara, se toman de las manos. La esposa puede poner sus manos encima de las manos del esposo y él sostenerla en sus manos. Y comienza el esposo, es el primero. Él dice, yo, vamos a poner un caso, Carlos, te recibo a ti, María, como esposa y me entrego a ti. O sea, te recibo a ti como esposa, o sea, a ella, ¿verdad? La recibe como su esposa. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. ¿Ok? Y después entonces la esposa dice lo mismo. Generalmente siempre le ponemos el ritual delante porque esto no se lo van a aprender de memoria. A veces están muy nerviosos y yo sé que no se lo van a aprender, que no van a poder decirlo. Están muy nerviosos y no se lo van a acordar. Entonces yo le pongo el libro delante y entonces ella hace lo mismo. Lee. Yo, María, te recibo a ti, Carlos, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Esa es una fórmula, ¿ok? Esa es una fórmula. A mí me gusta mucho esa. Es una fórmula bonita, es la que más se usa, pero no es la única. No es la única. Hay otra. Hay otra donde el esposo dice, María, ¿quieres ser mi mujer? Y ella dice, sí, quiero. Y después la esposa dice, Carlos, ¿quieres ser mi marido? Y él dice, sí, quiero. Y después dice, el esposo, María, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Y ella dice, Carlos, yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente toda la vida. Esa es la fórmula 2. No se usa mucho. A mí no me gusta la palabra mujer y marido porque, no sé, como que no la encuentro muy bonita. Me gusta más esposo y esposa. Por eso me gusta la fórmula 1. Pero, bueno, para gusto se han hecho los colores. Está esta segunda fórmula también. Hay una tercera fórmula donde dice, yo, Carlos, te recibo a ti, María, como legítima mujer mía y me entrego a ti como legítimo marido tuyo, según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Y ella dice, yo, María, te recibo a ti, Carlos, como legítimo marido mío y me entrego a ti como legítima mujer tuya, según lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Tampoco me gusta. Es la tercera fórmula. Por eso yo siempre uso la primera. Segunda y la tercera no me gustan. Pero son fórmulas también que se pueden usar. Fórmula 4, ¿ok? Donde el sacerdote le dice a ellos, o por ejemplo, comienza por el esposo, Carlos, ¿quieres recibir a María como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Y él dice, sí, quiero. Y así lo mismo le pregunta a la esposa. Cuarta fórmula, tampoco me gusta. Y no me gusta, se los explico por qué. La cuarta no me gusta porque ellos no intervienen mucho. Simplemente dicen, sí, sí, sí quiero, pero no dicen nada. Entonces no me gusta por eso. La tercera fórmula no me gusta porque ya les digo que no me gusta la palabra marido y mujer. Me gusta más esposo, esposa. Por eso la segunda y la tercera yo las obvio. Pero le doy a escoger a ellos lo que ellos quieren. Y siempre escogen la primera. Es la más bonita y es la más clásica. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, después que sucede este intercambio que se llama el intercambio de votos, hay algunos que dicen, ay padre, yo quiero hacer más votos y que le escriben un poema a la esposa o al esposo y tal. Bueno, eso es mejor dejarlo para el final, porque aquí hay que seguir el ritual como está escrito. Todo lo otro que ustedes quieran hacer y escribirse poemas y cantarse canciones, vamos a dejarlo para el final, que no hay problema ninguno, se pueden también hacer y es muy bonito. Pero no podemos cambiar el ritual. Hay algunos que dicen, padre, yo quiero hacer los votos a mi manera. Pues haz tus votos a tu manera y hazlo al final o cuando llegues a la luna de miel, haces los votos a tu manera porque aquí hay que hacer los votos según manda el ritual de la iglesia.
Y el ritual nos dice que hay 4 fórmulas y son esas, ¿ok? Entonces, sí puedes hacerlo. Yo, por ejemplo, he permitido al final, cuando ya terminamos el canto de la comunión, pues si quieren hacer 50,000 votos, pues háganlo. Si quieren cantarse poemas o dedicarse poemas, pueden hacerlo, porque esa es la fiesta de ellos, es muy bonita. Pero no podemos perder de vista que tenemos que seguir el ritual de la iglesia, ¿ok? Entonces, cuando terminan de los votos católicos, como está en el ritual, no los votos inventados, sino los que están en el ritual, el sacerdote hace lo que se llama la confirmación del consentimiento, ¿ok? Él dice, el Señor confirme con su bondad este consentimiento de ustedes que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces le dice a la asamblea, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Ahí donde la asamblea generalmente aplaude, pero no es el momento porque todavía no se ha terminado. A veces la gente piensa, ya se casaron, ya. Sí, ya se casaron, pero no ha terminado el rito, ¿ok? Cuando el sacerdote hace el consentimiento, generalmente ya están casados delante de Dios y para el ritual, ya están casados, pero sigue, el ritual tiene la bendición de los anillos. Por lo tanto, no es que hemos terminado el sacramento, sino que simplemente terminaron los votos y ya están casados, ya son esposo y esposa, ¿ok? Ya no son novios, son esposos, pero tenemos que seguir el rito. Y yo, por ejemplo, siempre les digo, ok, démosles un aplauso, pero todavía tenemos que seguir, ¿ok? Para que ellos no piensen como que ya es el momento, que el beso, que la no sé qué y tal, ok. Pueden darse un beso, no está en el ritual, porque hay personas que me dicen, sobre todo hay novios que no saben el ritual y me dicen, padre, ¿y en qué momentos donde el sacerdote dice, ahora pueden besarse los novios? Digo, eso nada más pasa en las telenovelas. En la realidad no es así. Eso en las telenovelas sí. Ahora, si ustedes quieren hacerlo y besarse y tal, pues sí puede hacerlo, pero no van a esperar que el sacerdote dice, ahora que se besen o no, porque no está dentro del ritual, ¿verdad? Esa invitación. Ahora, si al final del matrimonio el sacerdote quiere, o porque los novios le pidieron que es un acto bonito, el beso y tal, pueden hacerlo, pero no es ritual. No es que aquí en el ritual dice, padre, búsqueme donde dice, el sacerdote dice, ahora pueden besarse, aplaudan a los novios. No, eso son cosas que generalmente salen en telenovelas y tal, pero no es ritual católico. ¿Ok? El ritual, después de haber confirmado que él dice, o sea, termina diciendo, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. O sea que la asamblea responde, demos gracias a Dios. El sacerdote dice, bendigamos al Señor. Y la asamblea responde, demos gracias a Dios. Entonces viene la bendición y entrega de anillos. Ahí yo siempre mando a pasar el chiquito que tiene los anillos, que generalmente viene con ese cojincito. Se hace la bendición donde dice, el Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Y ahí donde entonces el esposo toma el anillo de ella y le dice, por ejemplo, María, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ella toma el anillo del esposo, se lo coloca y mientras lo va colocando en el dedo anular le dice, Carlos, por ejemplo, Carlos recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto se hace la bendición y entrega de las arras. A mí me gusta siempre explicarle a la gente porque a veces no saben qué cosas son las arras ni por qué. Entonces, si, los anillos ya saben, ¿no? Que tienen siempre el sentido de la unión. El anillo me está uniendo a alguien, ¿ok? Por eso es el sentido del anillo circular que te une a una persona. Sin embargo, las arras es el compartir de los bienes materiales, son monedas que se están compartiendo. Es como que nadie va a tener todo y el otro no va a tener nada, sino que van a compartir los bienes materiales, ¿verdad? Las cosas que tienen.
Entonces ahí el sacerdote bendice las arras. Le dice, bendice, Señor, estas arras que Carlos y María se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Y todos responden, amén. Entonces el esposo mantiene en sus manos las arras y se las va echando poquito a poco en las manos de la esposa, que debajo coloca sus dos manos unidas y va recibiendo las arras, o sea, las monedas. Él dice, María recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Y ella le dice, Carlos recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. ¿Ok? Entonces, ahí en ese momento es donde ya formalmente ha culminado lo que se llama el ritual del matrimonio, o sea, lo que es ya el matrimonio en sí. Pero no hemos culminado, ¿ok? ¿Por qué? Porque sigue la oración de los fieles. Si estamos dentro de la misa, hacemos la oración de los fieles según la misa, ¿ok? Normal. Si es fuera de la misa, hacemos la oración de los fieles normal también, como fuera de la misa. Por la Santa Iglesia de Dios, por los nuevos esposos, por el fulano de tal, por la familia, por lo que sea, ¿verdad? Las oraciones de los fieles que ustedes saben que normalmente se hacen durante la misa o fuera de la misa. Hay diferentes formularios. El ritual tiene los formularios. Generalmente el lector puede hacer las preces y todos vamos respondiendo. Y continúa lo que se llama la liturgia eucarística, o sea, normal. El ofertorio, no ponemos a los esposos a traer las ofrendas, porque imagínense con todo el traje y toda la cosa, es un poquito engorroso, entonces generalmente pedimos a alguien de la familia que traiga las ofrendas o las tenemos ya preparadas en el altar. Hay dos posibilidades, ¿ok? Y continúa lo que se llama la liturgia eucarística, o sea, la plegaria eucarística, o sea, las ofrendas, el canto del santo, ¿ok? Normal la liturgia eucarística. Entonces, cuando llega el momento del Padre Nuestro, ¿verdad? Que todos estamos de pie, rezamos el Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro, antes de decir, acuérdense que el sacerdote dice, líbranos de todos los males, Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya no va a decir esa parte, sino que va a colocarse delante de los esposos y va a hacer una oración que a mí me encanta, es hermosa, súper larga, es larguísima, sí, súper larga porque habla de muchísimo del diluvio, habla de Abraham, habla desde la creación, Adán y Eva, etcétera, lo que Dios quiso, ¿verdad? Para el sacramento del matrimonio. Y una parte que más me gusta es que, en una parte donde dice, consagraste, le dice, ¿verdad? Es a Dios dirigida la bendición. Dice, oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con el gran misterio que has querido prefigurar en el matrimonio, la unión de Cristo con la iglesia. Acuérdense que el matrimonio entre el hombre y la mujer es imagen del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y hay una parte que me encanta donde dice que la bendición que él le había dado a Adán y Eva, o sea, que Dios le había dado a Adán y Eva, no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Fíjense, qué bonito, ¿eh? O sea, Dios había bendecido a Adán y Eva en la creación. Y esa bendición no fue abolida, o sea, no fue anulada ni por el castigo que fue, como ustedes saben, el castigo por el pecado original de abandonar el paraíso, etc. Sin embargo, se mantuvo la bendición del hombre y de la mujer. Ni tampoco durante el diluvio, que obviamente fue para purificar la tierra, ¿verdad? Del pecado. Sin embargo, la bendición que él le había dado, que Dios le había dado al hombre y la mujer en el matrimonio, no fue tampoco anulada
por el castigo del diluvio. Entonces es hermoso. Nos habla del diluvio, nos habla también de... eh, ah, incluso hay una parte que a mí me gusta mucho también que habla de los hijos de los hijos. O sea, que Dios le dé una bendición tan grande que puedan ver a los hijos de los hijos, o sea, a los nietos, ¿verdad? Y que esa bendición se prolongue de generación en generación, ¿verdad? De familia en familia. Es hermoso, a mí me encanta. Me encanta. Incluso les manda de que sean fecundos, que sean padres de probada virtud y que logren ver a los hijos de sus hijos. Esa parte se omite cuando ya es un matrimonio ya anciano, porque obviamente ya no tiene sentido. Y la parte final a mí me encanta porque dice, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Es muy linda esa bendición, muy linda. Entonces, después de esa bendición, entonces, ¿dónde viene ya el rito de la paz? ¿Ok? Seguimos la paz, Cordero de Dios, la comunión y después ya de la comunión, entonces ahí es donde yo generalmente doy la posibilidad para que los esposos, si quieren hacer algo, no sé, un canto, votos especiales que quieran agregar, ya lo pueden hacer porque de todos modos ya hasta ese momento ya culminó la misa y culminó el rito del matrimonio, ¿ok? Entonces, no se preocupen si ustedes ven que después de la comunión hay esposos que se prolongan, algunos que quieren dar las gracias a todos los que participaron, algunos que quieren también, por ejemplo, dar algunos avisos. No, padre, me gustaría darles avisos para que sepan las personas que participaron o darles las gracias por haber venido a la iglesia. Pues pueden hacerlo porque ya después de la comunión prácticamente ya hemos cerrado todo lo más importante, ¿ya? Después de la comunión pueden ellos agregar cosas que ellos deseen. Y ya terminamos entonces con la bendición. ¿Cómo salen? No, en el ritual no nos dice de qué manera. Generalmente, generalmente lo que hacemos es que los novios entraron separados y salen juntos. Yo generalmente me gusta decírselo para que la gente lo sepa. Ustedes vieron que entraron separados porque eran novios. El novio entró antes, la novia entró después, pero ahora salen juntos de brazo porque ya son esposos. Y ya así, pues, la bendición de Dios que les acompañe para que permanezcan esposos para toda la vida. ¿Ok? Entonces, ese es el ritual del matrimonio. Es un ritual muy, muy hermoso. Vamos entonces a ver algunas preguntas que tengo en el chat que ustedes me han colocado. Padre, ¿cuál es la diferencia entre una misa gregoriana y una misa regular para almas del purgatorio? Mil gracias, bendiciones. Bueno, una misa regular generalmente es una misa normal para un difunto. Una misa gregoriana es una misa donde tienen que existir, digamos, de alguna manera una consecutividad, o sea, tienen que ser 30 misas seguidas, ¿ya? Entonces, si vamos a celebrar la misa gregoriana por los difuntos, ese sacerdote debe comprometerse en celebrar esa misa por 30 días consecutivos. Cuando es una misa normal, pues normal, es que tal vez, por ejemplo, no sé, el día que cumple años de difunto, el día de su cumpleaños o algo, pues podemos celebrar la misa especial para él o para ella. Es una misa normal, esa es la diferencia. En cuanto a cuál es la mejor o cuál es la, no hay, porque acuérdense que misa es misa, o sea, de todas maneras es misa. No podemos hablar de que unas son más importantes que otras. La misa gregoriana fue hecha sobre todo para, con la intención de, digamos, de alguna manera, eh, permanecer en la oración constante, ¿ok? Por eso se hace la gregoriana. Igual se hace el novenario, que son por 9 días, generalmente después de la muerte del difunto. Pero no podemos decir cuál es que es más importante o tal. O sea, ¿qué diferencia tienen? Bueno, pues una es una misa y la otra son 30, pero es misa igual, ¿ok? Sepamos que la misa es misa.
podemos decir que una misa es más importante que otra. Padre, ¿qué es una misa gregoriana y para quién debe ser ofrecida cuando un laico... Ah, no, esta es otra pregunta. No, una misa gregoriana es una misa que, como les digo, son 30 misas dedicadas al alma de un difunto. ¿Y quién debe ofrecerla? Pues el sacerdote que se compromete. Yo cuando estaba en Roma, habían sacerdotes que no tenían parroquia. Bueno, nosotros éramos sacerdotes y estábamos en la universidad, no teníamos parroquia. Entonces celebrábamos la misa en la capilla, sin pueblo, ninguno, porque obviamente estábamos en la universidad. Entonces cada sacerdote allí se comprometía a celebrar misas gregorianas por 30 días consecutivos. Entonces eso sí, eso puede pasar, que un sacerdote se compromete a celebrar 30 misas seguidas porque tal vez no tiene una parroquia. El que tiene una parroquia es muy difícil porque tiene otras intenciones y generalmente la misa gregoriana es por un solo difunto por 30 días consecutivos. Entonces se pide siempre a un monje o alguien que no tiene una parroquia, porque quien tiene una parroquia tiene otros difuntos. Generalmente, como les digo, sacerdotes que están en hospitales o que están en universidades o en un monasterio o en algún lugar donde no hay normalmente otras intenciones. Entonces, se pueden recibir en las parroquias. O sea, nosotros nos las mandaban de una parroquia el sacerdote recibía y alguien, por ejemplo, decía, yo quiero hacer estas 30 misas por el alma de fulano de tal, y el nombre se lo mandaban a ese sacerdote que estaba sin pueblo y sin intención de misa, y entonces él celebraba la intención esos 30 días seguidos. ¿Okay? La puede recibir un sacerdote en la parroquia, pero tiene que darla a alguien que se comprometa, un sacerdote que se comprometa a celebrar las 30 misas, porque tienen que ser 30 misas seguidas. ¿Okay? Tienen que ser constantes y por el alma de ese difunto. Cuando a un laico le toca leer el Evangelio, al final debe decir palabra de Dios o palabra del Señor. A ver, palabra del Señor es solamente el diácono o el sacerdote. Si es un laico, bueno, no sé si te refieres al que le toca el Evangelio en una reunión, porque si es en la misa, no puede el laico leer el Evangelio. Si es en una reunión, pues puede leer el Evangelio, no tiene que decir al final palabra del Señor, tampoco palabra de Dios. O sea, simplemente la lectura del Evangelio fuera de la liturgia no lleva consigo lo que la gente se acostumbra, porque en la misa siempre lo decimos, pero fuera de la misa no hay que decir ni palabra de Dios ni palabra del Señor, ninguna de las dos cosas. Bueno, ustedes han visto, la mayoría de las veces nosotros aquí leemos en un curso y tal, y aunque seas sacerdote o no lo seas o lo que sea, no hay que decir lo que forma parte de la liturgia, porque eso es solo para la liturgia. ¿Okay? Padre, ¿por qué no se puede celebrar en un salón de recepción el matrimonio? Sí se puede celebrar, sí se puede celebrar, pero debe ser matrimonio sin misa. ¿Ok? Puede ser en un salón, puede ser en una casa, puede ser en una casa. Si va el sacerdote o el diácono, cualquiera de los dos puede celebrar en una casa, puede celebrar en un salón, sí, sí puede hacerlo. A mí me ha tocado en un salón, pero sin misa, ¿ok? Porque si es con misa, se prefiere que sea dentro de la iglesia, porque ahí tenemos el Santísimo y todo, porque luego en un salón no podemos llevar el Santísimo ni nada. Entonces, si se celebra en un salón, debemos celebrarla sin la misa, que es igual, no cambia nada. Simplemente, en lugar de celebrar la misa, celebramos solo el ritual que yo les expliqué. O sea, todos esos pasos, y bendición de anillos, de arras, todo igual, pero no celebramos la misa. ¿Qué es mejor, con misa o sin misa? Es igual, es igual. A mí me gusta con misa cuando son personas comprometidas que obviamente van a comulgar, pero si es un matrimonio mixto donde hay una parte no católica y tal, puede ser en un salón y puede ir el sacerdote. ¿Ok? Eso puede pasar. Ah, porque aquí en Estados Unidos dura tanto tiempo la preparación para el matrimonio. Una joven que estaba planificada puede recibir el sacramento. Estas son dos preguntas. Bueno, ¿por qué demora mucho acá? Yo pienso que se hace sobre todo para que estén bien preparados, para que estén bien preparados.
pero no hay en ninguna parte algo que dice, pues debe durar tanto, no. Depende de la conferencia episcopal, depende del obispo, más que nadie. El obispo puede decir, bueno, la preparación del matrimonio en mi diócesis tiene que durar 6 meses, un año. Y hay algunos obispos que dicen, no, pues basta que el sacerdote se reúna con los novios, los prepare bien 1 o 2 veces y ya, no se necesita otra preparación. Ah, y hay algunas diócesis que tienen un curso, pero es de un día, de un sábado. Van un sábado y tienen. Hay otros donde tienen 3 sábados, hay otros. Depende del obispo, ¿ok? El obispo es el que decide cómo quiere preparar a sus matrimonios, dependiendo del tiempo que quiere dedicarle a eso. Una joven que estaba planificada puede recibir el sacramento del matrimonio. Híjole, no debería, no debería. Primero, porque si está planificada, está fallando a uno de los votos matrimoniales, que es estar abierto a la vida y recibir los hijos. Uno, eso. Número 2, si está planificada y está planificada con un dispositivo que puede ser abortivo, peor todavía, porque entonces está recibiendo un sacramento en un pecado mortal y por lo tanto, aunque se confiese, va a seguir planificada en el sentido, no sé a qué te refieres planificada, pero si fuera, por ejemplo, con un dispositivo intrauterino, yo digo que no. Yo digo que esa joven no. Y estas cosas se hablan normalmente en el cursillo prematrimonial. Generalmente se les dice a ellos no debe estar planificado, tienen que estar abiertos a la vida, etcétera. Ya después, cuando Dios les ha dado sus hijos, si ustedes quieren utilizar un método, pues pueden utilizar el método de planificación. Generalmente en el cursillo prematrimonial se les enseña el método de planificación familiar, el método natural. Si una pareja se casa por la religión protestante, ¿le es válido para alguien que se convierta a la religión católica? No es válido. No. Muy buena pregunta, porque si hablábamos del sacramento del bautismo, sí, sin embargo, el matrimonio es diferente, ¿ok? Porque el matrimonio católico lleva una especificidad. Acuérdense que en algunos protestantes el matrimonio inclusive puede terminar en separación. Para nosotros los católicos no. Por eso es que hay mucha diferencia. Entonces, generalmente cuando hay matrimonios mixtos, lo hacemos en los 2 ritos. Por ejemplo, si no quieren hacer 2 matrimonios, porque quieren hacer uno solo, entonces generalmente se celebra el matrimonio sin misa. Puede ser en una casa, puede ser en un salón, y muchas veces va el sacerdote y celebra, y luego viene el pastor y le celebra. O al contrario, viene el pastor y luego el sacerdote. ¿Ok? Y entonces así ya por lo menos quedan casados por los 2 ritos, pero el rito sí tiene que celebrarse, no es que es válido. Padre, ¿la memoria obligatoria es lo mismo que el día de precepto? No, no, son 2 cosas diferentes. La memoria obligatoria son muchas durante el año. Casi siempre cada semana hay 1 o 2 memorias obligatorias porque hay varios santos que son importantes. Sin embargo, los días de precepto no. Los días de precepto son a veces 4 o 5, dependiendo de la conferencia episcopal. Hay conferencias episcopales que tienen 5 días de precepto al año. Sin embargo, memorias obligatorias pueden haber 100. Y memoria obligatoria no quiere decir que es obligatorio ir a la misa, sino que el sacerdote está obligado a celebrar ese santo. ¿Ok? Por ejemplo, les hago un ejemplo. La memoria de San Francisco de Asís es una memoria obligatoria. Sí, el 4 de octubre es una memoria obligatoria. O sea, el sacerdote que vaya a celebrar la misa tiene que celebrar obligatoriamente la memoria de San Francisco de Asís, o sea, las oraciones especiales de él, etc. Pero no es precepto, o sea, no es obligatorio ir a la misa. ¿Ok? Un día de entre semanas, si uno quiere ir, pues qué bueno, qué bonito, pero no está obligado, no hay un precepto que te obligue a ir a misa ese día. Ahora, por ejemplo, el día de la Inmaculada, si en tu diócesis, en tu país, es un día de precepto, entonces sí es obligatorio ir a misa.
Entonces, no es una memoria obligatoria, es un día de precepto, que por cierto, la Inmaculada es una solemnidad, ni siquiera es memoria, es solemnidad, mucho más que memoria. ¿Okay? Entonces, la memoria obligatoria lo único que hace es obligar al sacerdote a celebrar ese santo, o sea, hacer memoria. Por eso se llama memoria obligatoria, porque hace memoria obligatoria de ese santo, hacer memoria, ¿ok? Obligatoria, o sea, mencionarlo. Y los días de precepto no, porque los días de precepto sí son días obligatorios que hay que ir a misa como si fuera domingo. Entonces, los días de precepto son poquitos, como 4 o 5 durante el año, pero las memorias obligatorias son como más de 100. En el año hay muchísimas. La formación de los sacramentos para jóvenes es llamado especial porque se realiza los 3 sacramentos de inicio. No, en realidad la formación, o sea, los sacramentos de la iniciación cristiana se llama sacramentos de la iniciación cristiana, que puede ser para jóvenes o puede ser para adultos, ¿ok? No sé qué quiere decir como que es llamado especial. Se realizan los 3 sacramentos, sí, porque obviamente se les prepara en el catecismo para los 3 sacramentos, pero se llama iniciación cristiana de adultos y se reciben los 3 sacramentos en la misma noche de Pascua. En el caso de que el sacerdote decida que sí, porque puede decir, no, vamos a administrar solo el bautismo y después vamos a administrar los otros sacramentos. No es obligatorio hacerlo los 3 juntos. Lazo, son 2 rosarios unidos, sí, ya, ahora sí, qué bueno que me dices el nombre, Adriana. Lazo, se me había olvidado. Exacto, el lazo o estos 2 rosarios unidos es tradición, no es liturgia, ¿ok? Entonces, generalmente, como es tradición, yo siempre les digo, vamos a colocarlo en un momento donde ya ha terminado el sacramento. Entonces, se los coloca al final y a veces se mantienen ahí hasta que ya van a salir, que ya después se les quita y salen. Y lo mantienen como un bonito recuerdo, está bien. Pero acuérdense que no es liturgia, es tradición. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia es la liturgia de la tradición? Que la liturgia es obligatoria y la tradición es opcional. Si quieren lo pueden hacer, si no quieren no es obligatorio. Padre, es que la liturgia puede variar de acuerdo a la diócesis o arquidiócesis, ya que muchas veces he notado que el responsorio al salmo, siendo el mismo, varía tanto de países como en parroquias de un mismo país. Híjole, normalmente el salmo responsorial no debe variar. No sé, puede que lo que esté pasando es que en un país estén celebrando tal vez alguna memoria de algún santo que en ese otro país no esté. Pero normalmente, si estamos en un día normal, el responsorio, el salmo responsorial, que creo que es el a que tú te refieres, el salmo responsorial es el mismo para todos los países. Pero tengan en cuenta que México y América Latina se guían por un misal que es un misal latinoamericano, perdón, sí, el misal y el leccionario, pero bueno, en este caso el leccionario latinoamericano, y en España es un español. No debe cambiar, solamente cambia, por ejemplo, el vosotros, vos, y eso cambia un poquito. Pero el salmo responsorial en teoría debe ser el mismo. Ahora, si me preguntas, ¿puede equivocarse uno? Sí, puede que a uno de los dos tal vez esté equivocado. Eso sí puede pasar. Entonces, para tú saber cuál es el correcto, debes entrar en internet. Puedes buscar en alguna de las páginas, como por ejemplo, Así Prensa, tiene las lecturas del día. Y ahí entonces ves cuál es el responsorio. Acuérdate que muchas veces no coincide porque, por ejemplo, ahora ya pueden estar las lecturas del día siguiente en España, si están mirando las lecturas de España. Entonces eso sí puede pasar. Pero no hay cambio de liturgia de una parroquia a otra, ni de una diócesis a otra, ni de un país tampoco. Hay parejas que sueltan palomas, ¿en qué momento se hace? Yo siempre digo, todas esas cosas que quieren hacer, tirar arroz o lo que sea, lo hacen cuando ya las parejas se están saliendo de la iglesia, porque eso no es litúrgico. Entonces, si ya están saliendo de la iglesia, están en la puerta, pues si quieren tirar arroz, si quieren soltar palomas, o si quieren hacer lo que quieran hacer, pues ya lo pueden hacer porque no es liturgia, ya eso es celebración de ellos como si fuera a la fiesta, ¿no?
Buenas noches, padre. En mi matrimonio también hubo una cadena que nos pusieron a los dos y luego la sacaron de mi esposo y me la pusieron. Son, como te digo, tradiciones. Sí se puede hacer, pero no es obligatorio. Es algo que no forma parte de la liturgia. Pero sí he visto que es tradición en muchos países. Yo no lo conocía porque en Roma no se usa, Italia no se usa. Eso se usa nada más en América Latina. Eh, entonces, como tradición de América Latina se puede usar, sí. Pero no es algo que ustedes van a ver en otros lugares. O sea, se van a otro lugar del mundo y van a decir, no, pues aquí no ponen el lazo. Padre, buenas noches. Cuando una pareja se casa por la iglesia y luego se separan y se casa con otra persona por el evangelio, ¿cuál de los matrimonios es válido? No, el primero es el válido. Ahora, si entran en un proceso canónico, que eso ya les voy a hablar, el próximo, precisamente eso les quería decir, la próxima asignatura para todos ustedes que ya van avanzados con nosotros, que ya han terminado los otros cursos, vamos a dar el Código de Derecho Canónico y ahí vamos a ver también el proceso de cómo se presenta la nulidad matrimonial y todo, y cómo actúa lo que es el juicio, ¿verdad? Que se hace, el juzgado de una nulidad matrimonial. O sea, en este caso, el defensor del vínculo, el juez, si tiene un abogado, defensor, o qué, bueno, pues también están presentes para declarar nulo un matrimonio. Pero ahí tiene que haber como un juicio normal. Tienen que haber testigos, etcétera. ¿Vale? Eso se puede hacer. Hice un proceso ahora un poquito más rápido. Con el Papa Francisco es más rápido. Antes era súper lento. Había que pasar hasta 5 o 6 años la gente esperando por una resolución. Entonces, si después de esa resolución el juez canónico declara nulo el matrimonio, que son 3 en realidad, no solo un juez, sino son 3. Tiene que ir a otra diócesis, una segunda diócesis que mira el caso y una tercera. Si las 3 dan positivo que sí, que es nulo, entonces se anula el matrimonio, entonces se puede casar con otra persona y ese es el matrimonio válido. Ahora, si se separa porque simplemente se quiso separar y se casa con otro, el matrimonio válido es el primero. Hasta que no sea declarado nulo, el primero es el válido. Por eso es que no pueden comulgar luego, ¿ok? ¿Quiénes pueden ser sacristanes? Bueno, cualquier persona que quiera se puede acercar al sacerdote y decirle, padre, yo quiero ser sacristán de la parroquia. Y generalmente los sacristanes deben pasar un curso para aprender bien cómo prepararlo, o por lo menos un entrenamiento con el sacerdote para que les entrene cómo preparar todas las cosas. Y sí, claro, depende de la parroquia. Hay parroquias que los sacristanes son los propios monaguillos y ellos preparan todo. Hay otras donde siempre hay una persona que se encarga de todo eso, va, abre las puertas, toca las campanas y bueno, hace todo lo que se debe hacer para preparar una misa. Depende, pero no hay ¿cómo diríamos? Un prototipo de que el sacristán tiene que ser de esta manera. No, nada, simplemente que el sacerdote lo nombre y que le dé un entrenamiento, así en el caso de que no sepa. Hay algunos que se convierten en sacristanes porque eran antes monaguillos, ya conocen todo eso, porque han vivido siempre en la sacristía y ya conocen todo. Como decía un sacerdote amigo mío, dice, ya se conoce hasta dónde están las cucarachas. Conoce todo, que ya sabe hasta dónde están las cucarachas. Entonces, ya como saben, pues pueden convertirse en sacristanes mucho más fácilmente. ¿Ve? Buenas noches, padre. En una boda protestante, ¿pueden participar el cortejo niños y jóvenes católicos? Oh, esta es una buena pregunta. Yo diría que no, porque no en una boda, en ninguna celebración protestante deben participar los católicos, y mucho menos si son niños porque pueden traer a confusión. Pero digamos que todo depende de los papás. Si los papás saben eso, pues no les dan el permiso y ellos son los que tienen que decidir. Pero si me hacen la pregunta a mí, que no soy el padre de los niños, obviamente, sino simplemente el consultor, el consejero, les digo no,
no deben en una boda protestante, no en la boda, en ninguna celebración protestante. Cortejo aquí se le llama el recorrido previo a la boda. Sí, sí, yo más o menos imaginé que el cortejo era la entrada. Padre, buenas noches. Hay un joven en la comunidad donde él es de los católicos tibios y ella es de las que acuden a las cartas. Y no está de acuerdo con la iglesia, está a favor del aborto y quieren casarse por la iglesia, nunca van a misa, por ende ni comulgan. Tampoco están de acuerdo en todo el tiempo que piden para las pláticas. Ella lo quiere hacer por la fiesta, sí, ya me imaginé que porque a todo el mundo le gusta el matrimonio católico, porque es muy lindo, muy ritual, o sea, toda una serie de cosas, la iglesia, las fotos, sí, pero no es un show. O sea, hay que entender que el matrimonio católico es muy lindo porque es muy ritual, pero no es un show. Ella lo quiere hacer por la fiesta y el vestido. Yo me atreví a decirles que mejor no lo hagan, pues es un sacramento, no es un acto social. No solamente digas que no lo hagas, sino que realmente no se debe hacer y deben hablar con ese sacerdote, no celebrar un matrimonio así, de esa manera, porque obviamente es una pérdida. No es un verdadero sacramento, es un show. Algunas novias dejan flores a la Virgen. Es bonito, sí, sí, sí. Miren, ese ritual también me gusta mucho. No está no está en el ritual del sacramento, o sea, en la liturgia, pero se puede hacer. Se puede hacer. Generalmente es una tradición también. Y esta tradición sí la hacen muchos países también, incluso recuerdo también en Italia se hacía. Durante el Ave María, que casi siempre se hace. Bueno, no les dije que la firma de los testigos y de los novios y las novias, yo generalmente lo dejo para el final, para que puedan comulgar con calma y que la misa esté bien y no haya como ese corretaje de gente cuando están viendo que otros salen a firmar y tal, ¿no? Eso generalmente lo dejo para el final ya de todo, ¿ok? Entonces allí ya les digo, bueno, ahora se acerca el novio o la novia y los dos testigos a firmar. Entonces vienen al altar, firman y generalmente en ese momento se entona el Ave María, que es muy bonito, hermoso, Ave María de Schubert o el de Gounod, cualquiera de los dos que son hermosos. Y entonces la novia puede también entregar un ramo de flores a la Virgen, ¿no? Hermoso, hermoso, claro que sí, puede hacerse. No está dentro de la liturgia, pero es una tradición, como les decía. Lo que es tradición puede hacerse. No es obligatorio hacerse, pero puede hacerse si el sacerdote está de acuerdo. Dios creó una mujer para el hombre y viceversa. Entonces una pareja casada por el civil y se divorcia, si se casa con otro por la iglesia, es un adulterio al primero. Mira, esto se ha discutido muchísimo, muchísimo. De hecho, ha habido teólogos que han dicho que el matrimonio, aunque sea civil, es matrimonio. Pero delante de Dios y delante de la iglesia, ese matrimonio civil no es matrimonio. O sea, la realidad es que no hay nada que te ampare que sea matrimonio. Entonces puede casarse si se ha divorciado civilmente con el primer matrimonio y el segundo quiere casarse por la iglesia, puede hacerlo. Pero sí es muy importante que estas personas reciban una catequesis para que sepan que el matrimonio civil que ellos disolvieron es diferente a este católico que no se disuelve. Porque hay muchas personas que se casan por el civil, se divorcian, después se casan por la iglesia pensando que van a hacer lo mismo. No, no pueden hacer lo mismo. Entonces, yo digo que no comete adulterio ninguno. O sea, es mi opinión porque no ha sido casada por la iglesia con nadie, por lo tanto no tiene vínculo ninguno. El vínculo que tuvo con aquella persona fue un vínculo civil que se rompió porque el vínculo civil se rompe. Ahora, el que ya sí no puede romperse es el de la iglesia. Eso sí es importante que ellos lo sepan bien. También algunos usan un crucifijo en el ritual. No lo he visto el crucifijo, he visto nada más bueno, si me tocó sí, con una pareja que quiso, pero más bien trajo un crucifijo para colocar detrás de la cama y lo bendije. Creo que fue eso. Pero no, en realidad no hay un crucifijo como ritual dentro del matrimonio.
Pero hay algunos que si quieren traer un crucifijo para bendecir, porque queremos ponerlo detrás de la cama para que nos bendiga y tal. Bueno, también, pero no es liturgia, es simplemente opcional, que ellos pueden hacer la bendición de los objetos. Hay muchos que vienen, Padre, bendígame, no sé, el crucifijo que vamos a colocar detrás de la cama, o venga a visitar la casa nueva y la bendice. Sí, todas esas cosas se pueden hacer. No es ritual del matrimonio, vuelvo y repito, no es obligatorio, no todos lo hacen, pero está bien. Bueno, hemos culminado en nuestro curso, ya son casi las 10 de la noche, no pudimos ver el sacramento de la unción de los enfermos, pero ya hemos hablado de él, ya les he dicho que se usa el Santo Crisma, ya les he dicho que se usa para las personas que están en peligro de muerte, aunque estén inconscientes, pero tienen que estar vivas. Si están muertas no se hace el sacramento, porque el sacramento es para vivos, acuérdense, ¿ok? Entonces, si llega antes de que muera, si está inconsciente no hay problema, porque inconsciente se puede dar el sacramento. Ese sacramento lleva el perdón de los pecados y se ungen las manos del enfermo, ¿ok? Como símbolo, ¿verdad? De la salud. Y acuérdense que el sacramento de la unción de los enfermos, cuando se da, perdona todos los pecados y por lo tanto se puede dar a personas mayores de 65 años sin tener que estar enfermos. O sea, simplemente porque son ancianos. Acuérdense que ya no se llama extrema unción por eso, porque se puede dar a personas que están sanas, pero que ya tienen algunos achaques de la edad o lo que sea, y se les da precisamente para que Dios los reconforte en la vejez y en la enfermedad. Yo creo que ahí habría muchas otras cosas que decir, pero básicamente ya ustedes las conocen. El sacramento lo hace solamente el sacerdote, ahí no puede ni diácono, ni religiosa, ni religioso, ni laico, nadie, porque es muy importante. Es el momento en el cual preparamos el alma para aceptar los achaques de la enfermedad, del dolor, o para despedir un alma cuando ya va al encuentro con Dios. Entonces el sacramento de la unción de los enfermos es muy importante. Voy a darles la bendición. De todos modos, manténganse muy en contacto siempre a través de los canales, con Vanesita, con los demás monitores de los cursos, porque vamos a ir dando avisos sobre los nuevos cursos, cuándo empezarán, cuáles serán, cuándo haremos las inscripciones, así que estén atentos siempre a eso, porque vamos a estarles mandando avisos importantes. Mientras tanto, yo me despido de ustedes. Ah, ya está Vanesita por acá. Qué bueno. Entonces ya sí la voy a dejar a ella dar el aviso. Yo simplemente les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, porque no nos vamos a ver hasta el próximo año. Allá ya ahora sí empiezan ya, dentro de poco empiezan las posadas, empieza la preparación de la Navidad, el año nuevo, y ya no nos vemos. Pero sí ya les deseo una linda Navidad en compañía de sus familiares y amigos y en compañía de sus parroquias, y pues disfruten al máximo ese tiempo tan lindo de Dios, y nos vamos a encontrar el próximo año, obviamente, no nos vamos a olvidar unos de los otros, nos vamos a encontrar el próximo año para comenzar con un grupo nuevo, la clase de Biblia 1, los chicos que están haciendo la Biblia 1 los lunes van a hacer Biblia 2, que ya ustedes la hicieron, y ustedes se les va a dar la opción de hacer el curso de Código de Derecho Canónico, que ya les digo que está muy, muy interesante, porque viene todo lo que es la parte jurídica de la Iglesia. Acuérdense que la Iglesia tiene su parte jurídica, su Código de Derecho Canónico, como la Constitución que tienen todas las repúblicas, y tiene también toda su parte procesual. Para los que son abogados saben qué cosa es la parte procesual, todos los procesos canónicos de cuando se introduce una nulidad matrimonial, cómo se hace, de qué manera
se actúa, cuáles son los principales motivos para declarar nulo un matrimonio y, ¿verdad?, cómo se realiza. Y después vamos a ver también toda la parte canónica dentro de la iglesia, de los votos, de la nulidad de los votos también. Y vamos a ver también las penas. Acuérdense que el Código de Derecho Canónico también tiene penas, ¿ok? Que no es como para los países, que es cárcel o lo que sea, pero sí hay excomunión, hay una serie de penas que vamos a estudiar. Así que va a ser muy, muy interesante. Bueno, los voy a dejar con Vanesita. eh, a ver si te encuentro, Vanesita, entre toda la muchedumbre. Ah, ya te encontré aquí. Y está también el padre Benjamín, ya lo vi. Es que como estoy pineado por lo de la grabación, yo creo que ya puedo dejar de grabar, ¿verdad? Es que Vanesita no puede ni hablar porque yo coloqué a todo el mundo en mute. Entonces, ahora sí ya. Sí, puedes parar ya de grabar, padrecito, gracias. Ya puedo parar de... Ah, ya.